Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Marta Fernández y soy directora del Centro de Estudios Universitarios International House. Soy además Center Exams Manager de la Universidad de Cambridge, teniendo la oportunidad de trabajar con más de 2,000 escuelas alrededor del país. Con más de 30 años en educación, la verdad es que estoy realmente preocupada por todos los efectos que traerá consigo el que nuestros niños no hayan tenido la posibilidad de tomar clases en contextos normales durante esta pandemia. Así es que necesitamos encontrar formas de recuperarse, formas en las que recuperen todo aquello que necesitan en la parte socioemocional, pero también en la parte académica. Y hace 4 años tuve la oportunidad de conocer a Denise Sevi, quien ha trabajado con International House como asesora pedagógica, ayudándonos a fortalecer nuestros programas desde muchos aspectos. Así es que me encanta que hoy Denise nos pueda compartir todos los hallazgos de una investigación que se ha convertido en un extraordinario método que me parece puede ser una extraordinaria alternativa para recuperar y fortalecer a nuestros pequeños. Denise es mamá de una pequeña de 5 años y apasionada de la educación. En eso nos parecemos muchísimo. Desde hace 20 años se dedica a la pedagogía y es en investigación, docencia, consultoría en instituciones educativas como International House y capacitación a maestros. Estudió educación en Israel, cuenta con una maestría en desarrollo organizacional y actualmente está cursando un doctorado en psicología en el que está haciendo investigación en neuroeducación y la manera en la que nuestro cerebro aprende. Ojalá que ustedes como yo disfruten muchísimo de todos estos hallazgos y que estos tips les puedan servir. Bienvenida, Denise. Muchas gracias, Marta. Gracias por la presentación. Pues bienvenidos a todos. Me encanta que estén hoy con nosotros porque todos nosotros, amamos a nuestros hijos más que a nadie en el mundo y lo que más queremos es que ellos estén bien. Y podemos hacer muchas cosas como papás para darles herramientas para que nuestros hijos sean felices. ¿Qué es lo que nosotros más queremos? Queremos que cuando sean grandes tengan un muy buen trabajo, que se casen con gente que los quiera mucho y que los haga muy felices. Queremos que sean exitosos y pues mucho de eso está en nosotros como papás. Y esto es muy difícil. Sabemos todos aquí que el trabajo de ser papás y mamás es el trabajo más difícil de todos, pero también es el más hermoso. Y cada día podemos aprender más y más cosas, leer más, estudiar más de cómo darles más herramientas. Y bueno, ¿qué momento más importante, más necesario de darles todas estas herramientas socioemocionales para pues resarcir un poquito el daño de la pandemia? Nos necesitan más que nunca. Necesitan que estemos ahí para ellos, que estemos presentes, que estemos disponibles emocionalmente. Entonces, les voy a dar algunos tips que espero que les sirvan muchísimo. Les voy a compartir pantalla. Pues este webinar se llama 3 claves para que tus hijos estimulen su cerebro y logren su máximo potencial. ¿Y de dónde surge este webinar? ¿De dónde surge esta idea? La verdad es que surge de mi experiencia como pedagoga. A mí me impresionaba en las escuelas en las que estuve, llegaban a mi oficina los papás, inclusive maestros y los propios niños, y me decían cosas. Los papás me decían cosas como, ay, es que Marcos es muy creativo, pero el pobre es pésimo para matemáticas. Ya venía el papá con esa preconcepción. Y lo más duro es que a veces lo decían enfrente de los niños.
O cosas como, ay, es que Marta es buenísima para lo digital, pero es súper antisocial. O inclusive me decían cosas que ya estaban trasladando los papás desde su infancia y ya se las estaban poniendo al niño en la cabeza. Y también muchas veces era enfrente de los niños. No se me va a olvidar un papá que me decía, ay, es que el pobre salió burro como yo, pésimo para el inglés. Y una mamá que alguna vez me dijo, ay, es que mi hija es más bonita que inteligente. Entonces, imagínense el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos. Evidentemente, esto es totalmente inintencional. Nosotros amamos a nuestros hijos más que a nada. No queremos hacerles ningún daño. Y también los maestros. Ellos tienen la pasión por educar y pues por eso son maestros. No están tratando de hacerle un daño a sus alumnos, pero son cosas que hacemos sin querer. Entonces creo que este primer punto les va a ayudar mucho para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo, porque esto afecta directamente a nuestros niños en algo que se llama autoconcepto. El autoconcepto es qué pienso yo de mí mismo. Y justamente el ponerle estas etiquetas a nuestros niños afecta su autoconcepto. ¿Y qué tipo de etiquetas usamos? Pues tímida, eres una tímida, eres un lento. La etiqueta por excelencia que la mayoría de los papás usamos es eres un desobediente. Y esta etiqueta se las podemos decir unas 15, 20 veces al día, en muchas ocasiones. Y miren lo que pasa. Cuando ustedes compran un frasco del súper, de esos frascos de vidrio que traen su etiqueta, la verdad es que en la fábrica en la que la hicieron, pues fue muy fácil ponerle esa etiqueta. Pero cuando nosotros le queremos sacar esa etiqueta, lo tenemos que hervir, echarle cloro, tallarle, y la verdad es que en realidad casi nunca te va a quedar perfecto. Aunque se la logres quitar, te va a quedar un poquito de pegamento. Y desgraciadamente eso nos pasa exactamente igual a los seres humanos. Son cosas con las que crecemos desde chiquitos. Entonces, la primera clave que les quiero dejar es esa. Quítale las etiquetas a tu hijo. ¿Y cómo le hacemos? Les voy a dar 4 tips. Primero que nada, aprovecha sus fortalezas para mejorar sus debilidades. Si tú ya viste que el niño es malo para la lectoescritura, entonces en lugar de decir, ay, mi hijo es malísimo para leer, ya se tardó muchísimo en aprender, entonces mejor vamos a transformar, agarrar en lo que es bueno. Si tu hijo es buenísimo para las artes, entonces, ¿por qué no ponerlo a hacer letras con brillantinas, con colores, recortarlas, todo lo que sea táctil? Puedes ponerlo, créeme, toda la tarde porque le va a encantar porque él es súper artístico. Entonces, aprovechemos esas partes. Por ejemplo, si a tu hijo le encanta cantar, es muy musical. Yo me acuerdo cuando era chica que cuando tenía que estudiar historia, yo hacía canciones de lo que tenía que estudiar. Y esas son estrategias maravillosas que nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos. Esa fue la número 1. Tip número 2. No generalices. No digas siempre o nunca. Esto además les va a ayudar muchísimo para sus relaciones personales. Inclusive a tu pareja. Nunca le digas nunca o siempre. ¿Cómo funciona esto? A tu hijo o hija le dices, es que nunca me obedeces. Pues bueno, sí, todos lo decimos, a veces nos desesperan, pero eso les está afectando. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay un niño que nunca obedezca. A lo mejor el 80% del tiempo sí obedece y el resto pues no obedece. ¿Qué pasa? Que si tú le dices, nunca me obedeces, ¿él en qué va a pensar? Pues, ¿para qué lo obedezco si cuando sí la obedecí no me dijo nada y dice además que yo nunca la obedezco? Pues, ¿para qué? Entonces, ahí les quitamos además la motivación. La número 3, no califiques a tu hijo, califica la acción. Este es bien importante y cáchense ustedes cuando estén diciendo, eres un...
traten de eliminar el eres un. Eso les va a hacer acordarse. Si viene eres un, sáquenlo. A menos que le vayan a decir eres un amor o eres un encanto, si es acompañado de algo negativo, por favor, no les digan eres una llorona. ¿Por qué? Es mejor calificar la acción que calificar a nuestro hijo. En lugar de decirles, por ejemplo, eres un grosero, ¿por qué no decirle la manera en la que me hablaste no fue educada? Y entonces eso además da lugar a platicarlo. Tú al final de cuentas lo que quieres corregir es la conducta. Entonces eso da lugar a poder hablar. Mira, me hablaste en una forma que no fue educada. ¿Cómo podrías haberlo hecho diferente? ¿Cómo crees que yo me sentí cuando tú hablaste de esta manera no educada? No decirle, ¿cómo crees que me sentí cuando tú fuiste grosero? ¿No? Entonces tratemos de ir pues manejando y cuidando nuestro lenguaje. Entonces recuerden, clave número 1, quítale las etiquetas. Clave número 2, fortalece su autoestima. Efectivamente, la autoestima es el amor que tenemos por nosotros mismos. Y dices, bueno, pues yo como papá, ¿cómo le puedo ayudar a que se ame? Este tema de la autoestima empieza a surgir muy, muy fuerte en la adolescencia. Seguramente hay aquí papás de adolescentes que dicen, sí, yo quiero saber cómo ayudarle con el tema de la autoestima, porque sí les podemos ayudar. Y aquí les voy a dar 4 tips. El primero, acéptate y quiérete a ti mismo, como papá, como mamá, como ser humano, para ser un modelo a seguir. ¿Cuántas veces decimos enfrente de nuestros hijos o a nuestros hijos les decimos, ay, borra esa foto, me veo horrible? Entonces, ¿qué está pensando nuestros hijos? O estás con tus amigas y les dices, ay, engordé muchísimo, me veo fatal. Entonces, cuando nosotros decimos este tipo de cosas enfrente de nuestros hijos, pues son cosas que influyen en ellos, porque si así eres tú como papá, pues así va a ser él también. Entonces, ámate y quiérete a ti mismo. La número 2, valora el esfuerzo, no el resultado. Aquí, por ejemplo, si tu hijo lleva sacando 5 en ese examen de física, lleva sacando todo el tiempo 5. Ese mes se esforzó, tú lo viste que tomó clases y estudió, no durmió toda la noche y saca 6. Entonces ahí estamos viendo el esfuerzo de este niño, aunque el resultado en el examen haya sido 6 y tú querías que se sacara 9, lo que importa es el esfuerzo. Tu hijo no es una calificación, tu hijo no vale porque sea 10, tu hijo vale por el esfuerzo que pone en hacer las cosas. Eso es lo realmente importante. Entonces, recuerda. Número 3. Déjalos que asuman riesgos y demuéstrale que confías en ellos. El tema de asumir riesgos viene desde que son chiquititos, los niños lo hacemos porque los amamos tanto que les queremos ayudar. Desde que los niños son de 1 año, que están en esta etapa de que meten figuritas geométricas en las cajitas, en algún momento viene la mamá y mete la figurita en el hoyo, porque piensa que su hijo no está pudiendo y no les damos oportunidad. Cuando después empezamos a jugar juegos con ellos, los dejamos ganar para que no se vayan a frustrar. En la escuela, ya en la etapa escolar, cuando te mandan a hacer una maqueta, por ejemplo, hay tantas mamás que les hacen la maqueta y efectivamente el niño llega con la mejor maqueta y está feliz hasta que se da cuenta que los otros niños están tremendamente orgullosos de sus propias maquetas, todas feas, todas cuchas, todas rayoneadas, pero que ellos lo hicieron. Entonces, esto los hace sentirse seguros, sentirse felices, admirarse a sí mismos.
Esto lo vemos mucho ahorita todas las mamás que estamos y papás que estamos en el tema de las clases en línea, con las mamás que vienen y le soplan la respuesta al niño. Y tú ves que el niño, de alguna manera, si le hubiera dado una pista, o si la misma maestra lo hubiera llevado a dar la respuesta, sí se la iba a saber. Y viene la mamá y le sopla la respuesta para evitar, pues, frustraciones. Entonces, no les estamos dando oportunidad de que ellos asuman riesgos. Ahora, por otro lado, demuéstrale que confías en ellos. Este es un tema que quiero tocar un poquito más a detalle porque es un tema que me preocupa muchísimo, es un tema que antes no veía, pero que últimamente veo mucho como pedagoga, es el tema de los papás que están ausentes. Y no es que no estén en casa, ahora estamos en casa más que nunca. En realidad los papás estamos ausentes emocionalmente. Los papás que están con el celular todo el día. A veces es por trabajo, pero muchas ocasiones no es por trabajo, es por estar viendo tus redes sociales y estás hablando con tu hijo a través de la pantalla. O sea, tu hijo está aquí y tú estás aquí con tu pantalla. Y no lo estás viendo, no estás haciendo contacto visual. Entonces, tu hijo, ¿qué piensa? Aunque no lo creamos, tu hijo lo que piensa es, yo no soy importante. Es más importante para mi papá estar checando su Facebook que yo. Y entonces, imagínense ese mensaje que les estamos dando a nuestros niños. Entonces, en realidad, pues nosotros cómo vamos a confiar en ellos si ellos no confían en nosotros. Entonces, para demostrarles que confiamos en ellos es, por supuesto, verlos a los ojos y decirle, hijo, estoy orgulloso de ti. Yo sé que tú puedes, sé que lo puedes lograr. Aquí me tienes. Por favor, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Yo sé que la era digital nos distrae mucho, pero lo más importante son nuestros hijos. Estoy segura que cuando tomen ese celular para ver sus redes sociales y su hijo les esté hablando, se van a acordar de esta plática y van a decir no, porque le estoy afectando en su autoestima. Y la número 4, esto es especialmente para los papás de adolescentes. Enséñales que las redes sociales no reflejan la realidad. En realidad, pues ya usan redes sociales desde muy chiquitos como TikTok. ¿Qué pasa? Que los niños, los chavos están pensando que ese amigo que tiene una vida perfecta, porque en Instagram su vida es perfecta, entonces empiezan ellos a sentirse menos. Andaba circulando por ahí, no sé si vieron un video maravilloso en redes sociales, de chicos, por ejemplo, una chica que la veías maquillándose, vistiéndose, se veía guapísima, muy arreglada, se tomaba una foto, la subía a Instagram y decía, me voy de fiesta. Después se quitaba el maquillaje, se quitaba la ropa y se metía en la cama aburrida porque en realidad no había ido a ninguna fiesta. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que hablar. No nos esperemos a ese momento en el que mi hijo ya está frustrado y piensa que él es el único que no va a fiestas. Hablemos con ellos, hay que tener esta conversación. Yo me acuerdo cuando yo era chica, pues no habían redes sociales, pero sí habían revistas, estas revistas que habían como para niñas adolescentes. Y yo estaba frustrada porque decía, ¿cómo puede ser? Estas chavas son de mi edad, no tienen un solo barro. Mira, no tienen ningún poro abierto. Y lo entendí y eso de verdad a mí me frustraba. Yo quería ser como las de las revistas porque eran perfectas. Lo entendí después, más grande, que nos llevaron una visita a una imprenta muy grande que se dedicaban a imprimir justamente este tipo de revistas y nos pasaron al área de diseño. Nos enseñaron las fotos reales que les llegaban de estas chicas, de estas artistas, antes de editarlas. Por supuesto, ahí las editaban, les recortaban, les ponían, les quitaban y ahí me di cuenta que pues no había mujer perfecta y estas chicas no eran perfectas, pero es algo de lo que debemos de hablar con nuestros hijos. No se va a dar por ósmosis que ellos lo entiendan. Entonces, por favor, hablemos con nuestros hijos de este tema
de las redes sociales. Entonces, ese fue el 2, fortalece su autoestima. Y nos vamos con la tercera clave. Esta dice, estimula su cerebro. Parece un poquito complicado de qué me estás hablando, pero en realidad es muchísimo más fácil de lo que creemos. Y fíjense que la genética es lo que determina el potencial que tenemos para aprender. O sea, eso lo heredo, ¿no? En mi genética. Pero ¿qué creen? El ambiente es lo que activa ese potencial que tenemos para aprender. ¿Y yo qué puedo hacer para que el ambiente le ayude a mi hijo a que potencie todo su potencial cerebral? Pues miren, esta foto creo que dice más de 1000 palabras. 1, ambientes sociales, diferentes ambientes sociales. Que el niño tenga diferentes grupos. Entonces, si va a tener a sus amigos de la escuela, pero a lo mejor con esos amigos no se lleva muy bien, entonces debe de tener varios, aunque sí se lleve muy bien con los de la escuela, que tenga su grupito de amigos de los vecinos, de los hijos de los papás, de las clases. ¿Esto para qué le va a ayudar? A conocer diferentes personalidades. También, si por alguna razón en la escuela no me está yendo bien, yo sé que con mi otro grupo social soy muy feliz. Denme un segundito. Entonces, la parte social. Por otro lado, toda la parte de los sentidos. Como pueden ver en esta foto, estos niños están sucios, están tocando la tierra, están sintiendo el agua. Entonces, si tú les das estas oportunidades para sentir diferentes cosas, eso les va a ayudar muchísimo. Déjalos que se ensucien. Los niños son los mayores científicos que existen. Cuando vas caminando y tu hijo quiere saltar en un charco, déjalo. En realidad él no lo está haciendo para salpicarte, ni para mojarte, ni para molestarte. En realidad lo que él quiere saber es qué pasa si yo brinco en el charco. Él lo que quiere es investigar. Y ahí, si les quitamos esas oportunidades, estamos coartando esta estimulación cerebral. Entonces, démosles todas estas estímulos para que conozcan diferentes niños, que hagan diferentes actividades. Si tienes oportunidad de que hagan deporte, alguna actividad deportiva, alguna actividad cultural, la parte social y la parte de los sentidos. Entonces, suena difícil esto de ayudarlos a estimular su cerebro, pero no lo es. Entonces, esa fue la tercera clave. Y aquí quiero darles un poquito más de información sobre este tema de estimular el cerebro de nuestros hijos para sacarle su máximo potencial. Y a esto yo llegué precisamente haciendo el doctorado, me topé con este tema de la neuroeducación y la verdad es que este tema es muy nuevo en México, es muy, muy nuevo y yo como que no me lo había topado. Viene precisamente de las neurociencias, como por ejemplo la neuropsicología. Entonces, viene de estas, está pues en realidad en pañales, pero en otros países ya lo están incorporando en las aulas. ¿Y qué hace la neuroeducación? En realidad es la ciencia que estudia cómo aprende nuestro cerebro. Entonces es increíble que hasta ahorita la ciencia, pues toda la parte educativa, pues venía de otras ciencias como, pues por ejemplo, la pedagogía, la psicología, etcétera, etcétera, pero no desde la parte de nuestro cerebro. Y hoy en día, pues tenemos la neuroeducación, que es muy, muy, muy interesante. Ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo aprende nuestro cerebro, para que ustedes le puedan ayudar a sus hijos a aprender y que también entiendan qué está pasando por su mente a la hora de aprender. Y pues como les decía, en México la verdad es que este tema de la neuroeducación está en pañales, pero ya se está investigando e inclusive ya se está incorporando en la enseñanza, en las aulas, en otros países como Alemania, Japón
Holanda, Reino Unido, en Israel. Y están teniendo muy, muy buenos resultados, inclusive están haciendo asociaciones para ver cómo funciona la neuroeducación en el aula, están haciendo revistas científicas especializadas para analizar esto. Y les platico un experimento en particular que hicieron en Finlandia. Finlandia ya ven que en realidad pues es un país en el que la parte de educación es muy, muy importante y son precursores en muchas metodologías. Y este doctor, el doctor Räsänen, decidió hacer un experimento comparando algún país que tuviera malas calificaciones a nivel mundial con ellos, ¿no? Malas calificaciones en matemáticas, desgraciadamente, pues al país que escogieron fue a México. ¿Por qué? Porque México está en el lugar 125 de 144 países en matemáticas. Y entonces él quiso investigar qué era lo que estaba pasando y descubrió algo muy chistoso, porque él descubrió que en México, a partir de segundo de kinder, empiezan a enseñar los números. Ya como por tercero, por ahí de prepri, pues ya se saben los números hasta el 99, hasta el 100, y además ya les están enseñando a sumar y a restar. Entonces les aplicaron, terminando el kinder, les aplicaron una prueba a estos niños de matemáticas y a los niños finlandeses. Pues resulta que en Finlandia no aprenden más que del 0, fíjense bien, del 0 al 10. Acaban el kinder, inclusive la prepri, y solamente saben contar del 1 al 10 y nunca han visto una suma, una resta tal cual, así como nosotros las conocemos. ¿Y qué creen que pasó? A final de primero de primaria los volvieron a evaluar y pues resultó que los niños de Finlandia salían en la prueba muchísimo mejor que los niños de México. Y pues el resultado de esta investigación resultó porque en México nos vamos directamente a ver, te enseño el símbolo. Este es el signo de más, este es el signo de menos, este es el signo de igual, este es un 5, este es un 10. Y el niño todavía no está listo, su cerebro todavía no está listo para que les presentes esto tan concreto como un número, porque ellos no han entendido lo abstracto ni siquiera de para qué sirven las matemáticas. O sea, no han entendido, les estás poniendo que hagan una suma y ellos no han entendido el concepto que sumar es juntar. No saben todavía que restar es quitar porque nunca lo han hecho. Entonces, lo que hacen allá es que el kinder, por ejemplo, tiene como un estilo de ludoteca, que tiene su tiendita, que tiene su cocinita, que tiene su banco. Y a través de estas actividades los niños juegan a vender, a comprar, por lo cual tienen que sumar y tienen que restar, pero no les dicen. Los niños juegan, por ejemplo, en la cocina, pues con la taza medidora les dan agüita. Y entonces ahí, imagínense, desde ahí ya tienen el concepto de qué es una fracción. Entonces aquí lo que hicieron, lo que hacen es que no les están enseñando algo como tal, sino que están preparando su cerebro para aprender. Y al final de cuentas, cuando se topan con el conocimiento concreto, saben qué se hace con eso, saben con qué se comen las matemáticas. Y pues bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido estas experiencias en donde yo no sé si ustedes, pero yo sigo sin saber para qué servía la raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que investigué me llevaron a decir, algo estamos haciendo mal en México y a querer cambiar esa situación. Y yo vi que parte de lo que tenemos que hacer son justamente estas tres claves, ¿no? Trabajar en su autoestima, quitarles las etiquetas y, sobre todo, preparar su cerebro para aprender. Y bueno, les voy a dar un poquito más de información sobre este tema de la neuroeducación, que es
Muy interesante. Entonces, a ver, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Pues resulta que lo primero que tiene que pasar, como les decía, con esta foto de la lluvia, es que necesitamos darles estimulación cognitiva. ¿De dónde sale esta estimulación cognitiva? Pues aprendemos cuando jugamos, porque nuestro cerebro genera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Los neurotransmisores son unos componentes químicos que tenemos en el cerebro que transmiten información de neurona a neurona y son los que se producen mientras estamos aprendiendo, sintiendo, etcétera, etcétera. Pero cuando aprendemos es cuando jugamos, generamos dopamina, cuando nos movemos, generamos irisina, cuando estamos haciendo algo, generamos mielina. Por ejemplo, si una maestra te está hable y hable teoría, pues no vas a generar ese neurotransmisor que se llama mielina, que es tan importante. Tú aprendes haciendo. Una muy importante, aprendemos cuando nos sentimos amados. El ser humano es un ser que necesita amor. Hay múltiples experimentos en changos, ¿no? De qué pasa si a la mamá gorila, los hicieron justo en gorilas, al bebé le quitas a la mamá y le das nada más un oso de peluche y la verdad es que no era por el tema de nutrición que no comían la leche de la mamá, era un tema de que los changuitos se morían de tristeza, porque los seres humanos necesitamos sentirnos amados, porque si nos sentimos amados generamos serotonina y además aprendemos, por supuesto, de la imitación. Desde que nacemos, lo que nosotros vemos es lo que nosotros aprendemos. Y la última, pero para mí la más importante, es que aprendemos cuando sentimos emoción. Y yo creo que todos ustedes lo han sentido, ¿no? O sea, a veces te la pasas toda la prepa siendo el peor alumno, pero llegas a la universidad y si escogiste estudiar algo que realmente te apasiona, ahí sí aprendes, porque te están llegando a la emoción y la emoción genera serotonina. Entonces, todos estos neurotransmisores y toda esta estimulación cognitiva de nuestro cerebro genera plasticidad en nuestro cerebro y entonces esto que hace que se generen nuevas conexiones neuronales. Entonces, es increíble cómo nuestro cerebro aprende y yo creo que es muy útil para nosotros como papás empezar a entender cómo aprende mi hijo. Entonces, si yo quiero que realmente aprenda, ¿para qué lo mando a su cuarto castigado de que no hizo la tarea? Pues eso no le va a generar nada más que otro neurotransmisor que se llama cortisol. Y el cortisol en exceso no es para nada bueno para ninguna parte del cuerpo del niño. Entonces, cuando su cuerpo está sufriendo con este cortisol, su cerebro pues no puede pensar. Por supuesto, en estos momentos de la pandemia, los niños están bajo un estrés constante y sus cerebros están produciendo cortisol. Si producen cortisol, no pueden aprender. Por supuesto, en casas donde se viven ambientes tensos constantemente, pues les va a ser también mucho más difícil aprender. Entonces, recuerden, sus hijos van a aprender si ustedes se ponen a jugar con ellos, aunque no lo crean. Si quieren que sus hijos aprendan, no los encierren ni los manden a clases particulares de física y entonces les castiguen sus clases de música o de básquetbol, que es lo que más le gusta, porque no va a servir de nada, ¿no? Realmente van a estar sufriendo en la clase de matemáticas, se van a bloquear completamente, menos les va a entrar, se van a sentir castigados y justamente en esta clase de música a lo mejor ellos iban a ser unos grandes músicos, grandes artistas y les estamos quitando las dos cosas. Entonces, por un lado no van a aprender las matemáticas con este sistema y por otro ya les quitamos la música, que tal vez eso era su pasión, era lo que le generaba emoción. ¿Y aquí qué tiene que ver con la autoestima? Pues por supuesto, les estamos bajando la autoestima
porque les estamos quitando ambas cosas. Entonces, juguemos con ellos, movámonos, hagamos cosas, amémoslos y sobre todo generemos esta emoción. Y a ver, aquí hay esta frase que me encanta que dice, sin emoción no hay aprendizaje. Y eso es totalmente cierto. Como les decía, a ustedes también les pasó esto cuando eran jóvenes y seguramente a los que les encanta seguir estudiando y aprendiendo. Si hay algo que no los emociona, pues no lo van a aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues primero hay que generar esta curiosidad en los niños y la motivación. Entonces, les genero curiosidad, los motivo y así voy a tener su atención plena, ¿no? Ahí los voy a tener para poder aprender cosas. Seguramente les pasa a sus niños que dicen, ay, es que es malísimo para tal cosa, pero mira, le doy los Legos y puede estar 10 horas y en la clase no pone ni 5 minutos de atención. Y con los Legos puede estar 3 horas. Pues sí, porque es algo que le gusta, es algo que le genera emoción y entonces hay curiosidad y aprendizaje. Entonces, por ahí hay que irnos, por la emoción. Es lo que hay que buscar en nuestros niños. Y justamente tomando todo esto en cuenta, todas estas, esto tan interesante de la neuroeducación, de la emoción, un grupo de neuroeducadores, psicólogos, pedagogos, nos juntamos y vimos que nuestros niños, sobre todo ahora, necesitan estimulación no nada más para el rezago escolar. La verdad es que de alguna u otra forma el material que perdieron lo van a recuperar. Ese no es el problema. El problema es toda la parte socioemocional y toda la parte de los otros estímulos, ¿no? O sea, el niño cuando va a la escuela no va nada más a aprender. Va a jugar con sus amiguitos, va a pelearse con sus amiguitos, que eso les hace también mucho bien. Va a que la maestra lo abrace, a subirse a los juegos y todas esas cosas que ahora no tienen, le están afectando en esta parte de la emoción, de la estimulación cerebral. Entonces, por eso, nosotros creamos este método que lo que hace es que hicimos un programa de estimulación cerebral, que lo que ayuda es a nuestros hijos a fortalecer ambos hemisferios del cerebro y a desarrollar nuevas conexiones neuronales a través de la curiosidad, porque ya dijimos que sin curiosidad los niños no aprenden. Entonces, en realidad, nosotros en nuestro programa, lo más importante es que los niños se diviertan, no para que se vayan a entretener, sino porque si no se divierten y no los motivamos y no generamos esta emoción, no van a aprender. ¿Por qué? Porque nuestro programa no es un programa para aprender, sino para preparar al cerebro del alumno a que aprenda. Entonces, eso es lo más importante. Lo que nosotros buscamos con este método es esa plasticidad, para que ellos estén listos para que cuando llegue el aprendizaje, cuando ya les enseñen a sumar, cuando les enseñen a tocar algún instrumento, su cerebro ya está listo para ese estímulo y entonces es muchísimo más fácil que ellos hagan suyo este conocimiento. Y para eso creamos este modelo basado en los dos hemisferios del cerebro. Por un lado tenemos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio encargado de la parte lógica, analítica. Y por otro lado, el hemisferio derecho es el hemisferio creativo. Esta es una teoría que se llama lateralidad e integración hemisférica. ¿Y qué tiene que ver esto con la neuroeducación? Pues precisamente nosotros lo que buscamos fue conjuntar estas dos teorías para activar el cerebro de los niños con diferentes estímulos. ¿Por qué? Porque de nuevo, en el sistema educativo tradicional se enfocan en la parte lógica, en los idiomas, en la lectoescritura,
en la parte lógica, en las matemáticas, en lo digital, ¿no? Más que nada, pero la verdad es que la mayoría de las veces, toda la parte creativa la dejamos de lado y imagínense que si esa parte creativa es lo que les genera la curiosidad, ¿por qué no conjuntarlas para que esta parte del lado derecho les genere la curiosidad y active el lado izquierdo? Entonces, del lado derecho tenemos, bueno, de ambos lados tenemos diferentes pensamientos. El pensamiento artístico, musical, holístico, por ejemplo, del lado derecho. Del lado izquierdo, el pensamiento secuencial, que por ejemplo es todo lo que estudia, por ejemplo, el espacio, la naturaleza, es todo lo que tiene cierto orden. El digital, el verbal. Entonces nosotros lo que hacemos es activar pedacitos de los dos hemisferios de nuestro cerebro y estimularlos. Ahora, nosotros no les vamos a enseñar música, por ejemplo. No, nuestros maestros no les van a enseñar a tocar el violín, pero sí les van a enseñar la pasión de la música, les van a enseñar a empezar a reconocer sonidos, les van a enseñar a todo lo que la música le provoca a nuestros sentimientos. Cuando tú lo lleves a una clase de piano, no va a ser como, ellos ya van a estar estimulados porque ya van a amar la música, ya van a tener esa emoción positiva de la música. Entonces va a ser mucho más fácil que ellos aprendan lo que les decía, lo concreto, porque lo abstracto, igual que el experimento de Finlandia, ya lo tienen. Ahora, nosotros creamos un grupo maravilloso de maestros. Para trabajar en Brain Focus, el maestro debe de ser a fuerza educador, pedagogo, licenciado en enseñanza, psicólogo y aparte estar certificado por nosotros, una certificación. La verdad es que no es fácil certificarse porque tienen que saber pues toda esta parte de la neuroeducación, pero ya tenemos un grupo maravilloso de maestros que les han ayudado mucho a nuestros niños a hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que van a hacer tus hijos en el programa de Brain Focus? ¿Qué tipo de actividades ya en concreto le vas a poner a hacer a mi hijo? Pues, por ejemplo, para el pensamiento matemático, vamos a jugar al banco. Vamos a diseñar proyectos de emprendimiento. Vamos a aprender sobre una tienda virtual. ¿Y cómo voy yo a esa tienda virtual y con billetes? Entonces son este tipo de habilidades para la vida que al final tampoco les enseñan en la escuela, ¿no? Nadie les enseña a emprender, nadie les enseña a ir al banco. Entonces, a través de estas actividades, justamente hacemos esta plasticidad para que ellos a través de la emoción entiendan el pensamiento matemático. Por ejemplo, el pensamiento musical, les decía, no les vamos a enseñar a tocar el violín. Lo que vamos a hacer es despertar esa chispa de amor por la música para que no digamos, como muchos de nosotros decimos, yo soy cero musical. Aquí cualquiera de nuestros niños puede ser musical porque lo que ellos van a empezar a aprender son, por ejemplo, los sonidos. Cierra los ojos y dime qué te hace sentir esta canción. Y cuando nosotros unimos esta emoción con la curiosidad, podemos realmente activar el pensamiento musical y cualquiera de los pensamientos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta niña haciendo un cómic que aprende el pensamiento verbal, o este otro chiquito que con Lego pueden aprender todo lo que es el pensamiento espacial. El pensamiento espacial es el que nos va a servir después para leer un mapa. ¿Cuántos de nosotros no saben ni dónde está el norte, sur, este y oeste? ¿No? Entonces, este tipo de pensamiento nos va a ayudar muchísimo para que con nuestras manos nos ubiquemos en el espacio. Por ejemplo, los que nos perdemos a cada rato manejando, porque yo siempre me pierdo, es un tema espacial. Entonces nosotros activamos estos diferentes pensamientos
Y es muy importante en esta parte que no tenemos por qué encasillar a nuestros hijos de que es buenísimo para una cosa y malísimo para la otra. Eso es justo lo que queremos evitar. Entonces, por eso les estamos activando y les estamos presentando un poquito de cada pensamiento, porque lo que nosotros buscamos son seres humanos completos. Porque en la vida real, ¿cuánto vemos? Ese financiero exitosísimo que no se sabe relacionar en su trabajo y que no sabe trabajar en equipo. Y entonces, él nunca va a ascender de puesto porque no sabe dirigir a las otras personas. ¿Cuántas veces hemos visto a estos que son excelentes músicos o excelentes doctores, pero que no saben administrar su dinero, ¿no? Entonces es justamente lo que buscamos hacer a este ser humano completo y funcional. Y pues hasta aquí estas fueron las 3 claves para potenciar el cerebro de tus hijos. Recuerda, quítale las etiquetas, fortalece su autoestima y estimula su cerebro para que sea un ser humano completo y tenga mayor posibilidad de tener éxito en su futuro y habilidades para la vida. Yo creo que este es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, habilidades para la vida. Y pues ahora sí, les tenemos una sorpresa. Los dejo con Joana, que es nuestra directora y es una persona maravillosa que es la que hace que las cosas sucedan en Brain Focus y ella les va a explicar un poquito más de cómo funciona esto. Entonces, Joana, adelante, gracias. Regresamos con preguntas y respuestas, no se vayan. Si tienen alguna duda, vamos a regresar. Hola Denise, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, les quiero comentar un poquito de esta sorpresa. Quiero platicarles un poco de Brain Focus y cómo funciona. Brain Focus es una plataforma que ofrece clases online completamente en vivo con maestras certificadas en toda esta neuroeducación que ya se ha mencionado antes. Nuestras clases están basadas en la estimulación cerebral, en donde cada día de clase se trabajan diferentes pensamientos. Por ejemplo, los lunes se trabaja el pensamiento matemático y el miércoles se trabaja el pensamiento artístico visual, pero la siguiente semana se trabaja el pensamiento lógico y el miércoles el musical. Cada semana van cambiando los pensamientos hasta completar los 10 pensamientos importantes que Denise ha mencionado anteriormente. Estas clases se dan 2 veces a la semana, 1 hora al día. Nuestros horarios disponibles son lunes y miércoles o martes y jueves. Tenemos varios grupos adaptados para las diferentes etapas de sus hijos. Como pueden ver, tenemos el área de Kids de 4 a 12 años y el área de Teens a partir de los 13 años. También podemos crearles algún grupo especial cerrado entre sus amigos, familiares, compañeros de escuela. Entonces, los quiero invitar a que prueben Brain Focus. Vamos a iniciar este 3 y 4 de mayo. En nuestra plataforma pueden seleccionar el curso deseado y registrarse para tener acceso a la clase en el horario que hayan seleccionado. Ustedes, por haber asistido a este webinar, les tenemos una sorpresa. Tendrán 48 horas para usar nuestro código de descuento de 2 semanas gratis. Este código será válido a partir de mañana sábado y podrán cancelar su suscripción en cualquier momento, pero les aseguro que se van a enamorar del método. Y bueno, regresamos al área de preguntas y respuestas con Denise. En un momento les vamos a pasarle el slide del código para que puedan acceder mañana. Y nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Muchas gracias, Joana. Si nos puedes tú tomar el control de la presentación, porque no estoy pudiendo compartir el código, esta sorpresa de 2 semanas gratis. Entonces aprovechen, 2 semanas gratis significa que son 4 clases con
con 4 diferentes pensamientos que ustedes van a probar. La verdad es que no tienen nada que perder. Entonces traten, estamos seguros de que les va a fascinar. Entonces ahora sí nos vamos a preguntas y respuestas. Ahí en la parte del Zoom tienen un cuadrito que dice preguntas y respuestas. Entonces vámonos para allá, para preguntas y respuestas. Y aquí estamos para cualquier duda. Marta, ¿nos haces favor? Claro que sí, Denise. Por favor, compártanos sus preguntas a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Pueden compartirnos las preguntas a través del chat o a través directamente del chat a panelistas. Ok, aquí tenemos la primera pregunta, Denise. Sí. Y la primera pregunta nos dice, entonces, ¿me podrías dar otro ejemplo de cómo calificar la acción y no a la persona? Sí, claro que sí. La verdad es que a veces se nos sale y es muy importante. Entonces, te doy algunos otros ejemplos. A veces, por ejemplo, cuando el niño tiene algún hermanito, entonces le dices, no seas malo, no lo molestes, eres un malo porque lo molestaste. Y entonces le dices, a ver, Marcos, ese comportamiento no estuvo bien, no está bien molestar a tu hermano. Entonces, hay una gran diferencia entre eres un niño malo y no está bien ese comportamiento. Entonces, conforme lo vayan haciendo, créanme que lo van a ir practicando. Al principio les va a pasar el eres un, pero acuérdense, eres un no se dice. Otro ejemplo, vamos a decir, eres un lento. Esto, cuando los niños son chiquitos y nos desesperan de que se tardan años en vestirse, es que ya nos tenemos que ir, eres un lento. No está bien hacer las cosas, me gustaría que hicieran las cosas más rápido, nos ayudaría más a que nos fuéramos más pronto. Entonces, es eso, ¿no? Cambiar a que en lugar de que el foco esté en la persona, el foco esté en la acción, porque al final, como les decía, la acción es lo que queremos corregir. Ok, Denise, muchas gracias. Marco nos pregunta, ¿qué pasa si las etiquetas que le pongo son solamente positivas? Qué buena pregunta, y de esto también hay muchos estudios. Siempre y cuando estas etiquetas no sean exageradas, está muy bien y le va a ayudar, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces como papás eso es lo que hacemos. Digo que a mí me pasa mucho, me pasaba hasta que empecé a estudiar todo eso, que al final si les pones puras etiquetas positivas, si les dices, eres el mejor, eres la más guapa, eres el más inteligente, lo que va a pasar es que ellos van a tener mucho miedo a decepcionarte a ti. Yo me acuerdo cuando yo era chica, que mis papás siempre me decían algo muy lindo, me decían que yo era muy buena. Me decían, es que tú eres tan buena. Entonces, la primera vez que yo hice algo que no fue bueno, ¿no? Alguna travesura, yo me sentía fatal porque decía, pero ¿cómo? Si yo soy tan buena, hice algo malo y herí a una persona. Entonces, ese tipo de etiquetas nos hacen que nos dé miedo decepcionar, inclusive tomar decisiones. Eso es algo increíble que también es parte de varias investigaciones, que por ejemplo, a un niño le dices que él es el más inteligente, o no el más, pero todo el tiempo le dices, eres inteligente, eres inteligente, eres inteligente. A la hora de estar en un trabajo, y cuando tenga 2 opciones de cosas que puede hacer, de 2 tipos de soluciones, 2 cosas en las que él tenga que tomar una decisión, ¿qué creen? Se va a ir por la más fácil. ¿Por qué? Porque le da miedo decepcionar, entonces le estás quitando la seguridad en sí mismo. De por sí en México tenemos este miedo al fracaso, ¿no? Tenemos pavor al fracaso y no sabemos manejar el fracaso, como en otros países, ¿no? Que les enseñan ahora sí que como este famoso que dices, sin miedo al éxito, pues así es, tal cual.
Entonces, si nosotros les ponemos pura etiqueta, eres perfecto, eres inteligente, eres bonita, pues el eres bonita se va a dar cuenta que pues no es la más bonita. Y entonces cuando se empieza a comparar con otras chicas, pues se va a llevar la desilusión de su vida. Entonces, claro que como saben, todo en exceso es malo, ¿no? Claro que hay que ser cariñosos y decirles cosas bonitas y bravo, lo hiciste muy bien. ¿Viste? Ok, muchas gracias, Denise. Sandra Obregón nos pregunta, ¿cómo podemos compartir esta información con padres para que no se sientan agredidos? Seguramente es alguna maestra, directora. Qué bueno que nos están viendo. También gente de educación, me encanta. Pues fíjate que yo creo que parte de lo que puedes replicar es hacer una de estas charlas con los papás de tu escuela. Ya ven que hay a veces pues estos días de formación para papás. Parte inclusive si quieres con mucho gusto, escríbele a Joana y te podemos mandar partes de esta presentación para que se lo presenten a los papás como algo que realmente no es algo personal que la escuela les está diciendo, sino que es algo científico, es una investigación y que hay tantas investigaciones, sobre todo del tema de las etiquetas. Hay una investigación increíble de los años 60 de un doctor Rosenthal que hace una investigación, hacen una medición del IQ de un grupo de niños y random, después escogen 10 niños, no me acuerdo cuántos, pero escogen un grupo de niños y le dicen a los que van a ser sus maestros que son lo máximo maravillosos, inteligentes, cuasi genios. Y en realidad pues no era así, todos eran iguales. Al final del año vuelven a hacer esta medición y ¿qué creen? Resulta que estos niños, a los que habían etiquetado a propósito con estas etiquetas, salieron muchísimo mejor en las pruebas de IQ. Entonces, esto se le llama efecto Pigmalión. Yo creo que si tú lo abordas con los papás de una manera en la que no sea personal, sino basada en la ciencia, en la evidencia, en la investigación, te va a ir mucho mejor. Y con gusto, escríbenos y te compartimos parte de nuestra presentación. Ok, otra pregunta, Denise. ¿Qué es lo más correcto? ¿Corregir frente a sus demás hermanos o corregir en privado? Pues siempre dicen, ¿no? En la educación y también como papás, corregir en privado y felicitar en público. Eso es muy importante, corregir en privado y felicitar en público. Aquí también me recordaste algo que a mí me encanta, que es el tener espacios con cada uno de tus hijos. El irte a tomar un cafecito con uno nada más, llevarte nada más a uno a tu trabajo a lo mejor, llevarte a uno por un helado, cada quien por separado, para que tengas estos espacios en los que puedas darle tu atención plena nada más a este hijo, ¿no? Entonces, además de esto que preguntas, este es un tip que te doy, que es muy importante. Ok. Tania nos pregunta, ¿qué material se necesita para tomar las clases? El material son cosas sencillísimas que tienes en casa. Colores, crayolas, ese tipo de material. O, por ejemplo, para una de las clases de música las hicimos con ollas, con sartenes. En realidad son cosas muy sencillas. Hay imprimibles, entonces desde el viernes nuestras maestras mandan el material al grupo de las mamás, si son cosas de imprimir, y también les avisan, ¿no? Que si van a usar frijolitos, arroz, Play-Doh, Lego, ese tipo de cosas. Entonces, por eso no te preocupes. Sabemos perfecto que las mamás ya estamos hasta el gorro de tener que ir a conseguir cosas carísimas, súper difíciles de conseguir. Entonces, por eso no se preocupen. Y por la parte de que es en línea, créanme que a veces pues se aburren porque son por este tema que ya les platiqué, ¿no? De que no hay la emoción. Pero nosotros realmente
tratamos de que el papá no tenga que intervenir gran cosa, porque ya lo que quieren ustedes es su libertad en la tarde. Y este método nos ayuda a que sea algo tan divertido que los niños quieran estar ahí. Por supuesto que sus hijos ya están hartos del Zoom, pero por eso nosotros trabajamos tanto en esta certificación para que las clases sean divertidas y los niños aprendan jugando. Muy bien. Tania Fernández nos pregunta, ¿qué pasa si solamente les gustan los videojuegos? Justamente esto es lo que tú necesitas y la verdad es que hay tantos como tú. A lo mejor tú sí vas a necesitar obligarlo un poquito al principio a que esté en Brain Focus, pero créeme que nosotros vamos a estimular también su parte emocional, su parte social, su parte holística. Entonces, a lo mejor va a tener su clase de pensamiento digital y le va a fascinar, ¿no? En esa clase, por ejemplo, hacemos apps muy sencillas, Kahoot, hacemos varias cosas que esa clase pues le va a encantar a tu hijo. Pero tiene que estar ahí y cuando conozca, por ejemplo, la clase del pensamiento holístico en la que hacen meditación, hacen yoga, en la parte del pensamiento secuencial son padrísimas esas clases porque es entender la naturaleza, por ejemplo, hacer un nido de pájaro, ¿no? Entender que es interesantísimo cómo los pájaros hacen su nido. Entonces es hacer un nido de pájaro. Créeme que es excelente para tu hijo, porque hay que sacarlo del pensamiento digital nada más, porque si no justo va a llegar a grande y no se va a saber relacionar. Entonces el pensamiento emocional le va a servir mucho. Ok. Las clases las tenemos que tomar junto con los hijos, nos pregunta una persona. No, para nada. Justo están diseñados para que tú tengas tu libertad y hagas tus cosas, porque sabemos que durante la mañana muchos papás no podemos hacer nuestras cosas, nuestro trabajo, etcétera. Entonces, en realidad, desde los chiquitos, lo único que tienen que hacer es ayudarles a conectarse y darles los materiales, dejárselos ahí a la mano y ya. Si alguien que nos esté viendo, tiene hijos más chiquitos de los 4 años, tenemos un programa especial que sí es con los papás. Es tipo estimulación temprana, pero adaptada a nuestro método, desde 0 a 3 años. Ahí, si a alguien le interesa, sí es el trabajo en grupos con mamás, papás y el pequeñín. Pero a partir de los 4 años, no te preocupes. Muchísimas gracias, Denise. Hay una persona que se llama Blanca que dice, este tema es muy importante para el aprendizaje. Soy maestra y me gustaría que me compartieras este tema. Felicidades por compartir tus aprendizajes. Claro que sí, Blanca, con mucho gusto. Nos comprometemos a que te mandan. Te pido nada más que nos mandes, por favor, tu correo y con mucho gusto te mandamos la presentación. También hay otra persona que dice que desde Canadá te quiere felicitar por la excelente presentación, muy informativa, bien documentada. Soy psicóloga con maestría y también tengo un doctorado y hoy aprendí muchas cosas nuevas. Ay, muchas gracias. Te felicitan muchísimo por la presentación. Ya Blanca nos está compartiendo todo y bueno, pues muy pronto, Joana nos comparte que muy pronto la presentación estará en redes sociales para que la puedan compartir. Creo que son todas las preguntas. Recuerden que Joana les estará mandando a sus WhatsApps este código, que el código es Webinar 50. Tienen 48 horas para ingresarlo a partir de mañana a las 9 de la mañana. Este código les va a estar llegando en la mañana y de ahí tienen sus 48 horas por haber estado aquí con nosotros, de tener sus 2 semanas gratis. Pues muchísimas gracias, Denise, por haber compartido todo esto. Creo que hoy más que nunca necesitamos nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de trabajar y de recuperar más que el tiempo perdido, esto que tú hablabas, ¿no? La plasticidad cerebral, y nuestros hijos tienen que estar
mucho más listos para aprender que solamente para almacenar información, ¿no? Antonieta Zavala nos pregunta también sobre la estimulación temprana para bebés, que cómo sería, cómo es el programa. Mira, ahí es solamente una vez a la semana, como les digo, también son grupos con los papás. ¿Por qué solamente una vez a la semana? Porque a los chiquitos no se les debe de sobreestimular. Incluso ahí puede traer efectos como que se hagan hiperactivos y demás. Entonces es solamente una vez a la semana. Lo trabajan con los papás y es una adaptación a lo que es la estimulación temprana, pero por supuesto utilizando nuestro método en el que les vamos presentando a los chiquitos diferentes pensamientos, ¿no? Entonces tal vez a veces tendrán una clase de los sonidos, a lo mejor hay ya la yoga para chiquititos, que es maravilloso. Entonces cada día también vamos trabajando con otro pensamiento. Si, por ejemplo, tienes amigas que quieran tomar esto, puedes armar un grupito de tus amigas y armar un grupo para ustedes. A partir de mínimo 8, pueden abrir su grupo con sus amigos. Si tienen a sus amigas de la universidad que quieren que sus hijos estén conviviendo, pues también se puede. Y para los que sabemos que hay gente aquí de Canadá, de España, de Estados Unidos, contáctenos y podemos abrir un grupo en la mañana también para que les quede bien con sus horarios. Y también los chiquitos que no están yendo a la escuela en este momento, que están en casa, también les podemos abrir, si se juntan suficientes, un grupo en la mañana para que tengan una actividad. Pues muy bien, Denise, hay mucha gente que te está dando las gracias y que Blanca nos dice que se quedó fascinada con la presentación. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias a todos y creo que hoy nos vamos con mucha información. Acuérdense, sin emoción no hay aprendizaje. Acuérdense que nuestros hijos tienen que tocar, jugar y que debemos estar ahí y hacerles sentir cuánto confiamos en ellos, sin exagerar en toda la parte de etiquetas positivas. Y creo que muy importante, ¿no? Creo que nos hizo mucho eco esta parte de calificar la acción y no a la persona. Muchísimas gracias, Denise. De nada, síguenos en nuestras redes. Métanse a nuestra página Brain Focus Online, les va a fascinar, la verdad es que es una página preciosa, les va a gustar muchísimo y pues ahí métanse mañana, ingresen su código, la verdad es que es muy fácil y es una plataforma padrísima porque ahí se registran, ahí pagan y ahí toman sus clases. Entonces, la verdad es que es muy sencillo y es una plataforma hermosa. Entonces, por favor, háganos like en todas nuestras redes. Me encantó estar aquí hoy con ustedes. Gracias por todas las preguntas tan interesantes, por todos los comentarios tan lindos. Nos vamos felices y además convencidos de que tenemos que hacer más webinars de otros temas que los papás necesitamos, porque a los papás nos fascina estar estudiando de cómo ser mejores papás cada día. Y a mí me encanta poderlos ayudar. Así que, gracias. Gracias a ti, Denise, y muy buenas tardes a todos. Que pasen un extraordinario fin de semana.